Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, me llamo Marcelo Durán. Hoy traigo un tema que muchas veces pasamos desapercibido y terminamos frustrándonos por no saber si verdaderamente la labor que hago, el trabajo que hago día a día, es lo que me llena o no. Conseguir esa, esa virtud, ese propósito, en, hay muchas formas de llamar, pero el caso es la forma en la que me siento cuando hago una labor diaria, que es un hábito. Por ejemplo, el trabajo que hacemos día a día, el que nos mantiene económicamente. Muchas veces hay personas o habemos personas que en cierto momento pasamos por eso, porque yo pasé por eso, hacemos muchos trabajos y terminamos frustrándonos en dichos trabajos porque no es lo que me llena a mí, no es lo que me apasiona, no es lo que me da energía para hacerlo 24 horas, 7 días a la semana. Y en realidad lo que pienso que el 90, el 100% de las personas buscan es eso. Un trabajo, una labor que te haga sentir bien día a día, a pesar de que en ciertos casos o en ciertas situaciones habrán circunstancias más difíciles que otras, pero aún así que nos apasione hacerlo. Ese trabajo no es sencillo, esa labor, hacer esa labor día a día, conseguirla, saber cuál es, en muchas ocasiones no es sencillo. Porque pensamos que eso llega como por arte de magia o es algo que en un primer momento voy a intentar hacerlo y saldrá una obra de arte, ¿no? No es así. El conseguir esa labor amerita que yo pase tiempo haciendo ciertas cosas para saber si eso verdaderamente me gusta o no. Por eso es que es tan difícil conseguir ese propósito, saber cuál es ese propósito. Y bueno, hoy vengo a orientarte o hablarte un poco de cómo en muchas situaciones pasa el tratar de conseguir eso. En mi caso, intenté muchas veces distintos trabajos, también los aprendí, gracias a Dios, y muchas veces me sacaron de situaciones difíciles. Pero no era realmente lo que me apasionaba y eso en algunos casos me frustró porque llegó un momento en el que no sabía ni siquiera cuál era mi propósito, qué era lo que estaba buscando en sí, cuál era esa labor que aporta verdaderamente de mi parte. E intenté aprender muchas cosas como electrónica, mecánica, electricidad, muchísimas cosas aprendí. Y en el camino, durante tantos tropiezos, tantas cosas, encontré mi verdadera vocación, que es esto que le estoy partiendo hoy en día. Y es el desarrollo personal y financiero. Pero eso no llegó como por arte de magia. Para uno tener desarrollo personal es un proceso muy complicado, no es, no es imposible, es un proceso por el cual tú cuando empiezas a educarte, a plantearte cosas, lo complicado de esto es tener tu mente abierta a que muchas de las cosas que te han enseñado desde niño
hay muchas que no son correctas, no son ciertas. Y ahí es donde está lo difícil, cuando el cerebro empieza a chocar con esa cultura que tienes arraigada, con el nuevo conocimiento que intentas introducir en tu cerebro. Ahí es verdaderamente lo complicado. Y eso empieza a ponerse en discordia con tu cerebro por lo general cuando caes muy bajo, cuando, no sé, estás pasando hambre. Entonces ahí donde tu cerebro empieza a razonar de una manera distinta, empieza a hacerse preguntas del por qué tú estás en esa situación, el por qué si tu cerebro te intentó proteger de esa situación, por qué estás ahí. Y es ahí donde verdaderamente viene un cambio significativo. Esa es una de las situaciones. Existen otras, pero por lo general esa es la más común. Cuando pasamos realmente trabajo, no necesariamente es hambre, a veces, no sé, puede ser una situación difícil como la pérdida de un amor, de un noviazgo, de un familiar, el que se tenga que alejar, no necesariamente tiene que partir de este mundo, ¿no? Pero el que se tenga que alejar, que tu cerebro empiece a poner en duda lo que ha aprendido porque lo aplicó pero no funcionó. Eso hace que tu cerebro empiece a cambiar. Eso es en mi caso, en lo que es el desarrollo personal y financiero. Yo lo viví, me, me frustré en algunas ocasiones, también he disfrutado o he aprendido a disfrutar el camino, incluyendo las situaciones difíciles que hoy en día las veo de una manera muy distinta como las veía cuando empecé a hacer ese camino. Y eso es lo que me hace decir que esa es mi verdadera pasión, porque me da energía, me gusta, me apasiona compartir esa información. Pero en el caso de que es otra situación, es otra actividad, como por ejemplo el tema de ser ingeniero, de llegar a ser una persona que genere dinero con algo que le apasiona. Yo o tenía una contrariedad cuando empezó el tema de los juegos, porque así una persona influyó de cuando yo era muy pequeño en mí y empecé a verlo de una manera negativa. Y aunque tenía su parte negativa, también tenía su parte positiva. Y es el tema de eh, los muchachos que hoy en día le dicen en gamer, los gamer, ¿no? Los jugadores en línea. Y cuando yo era pequeño, este tema no era muy común y era no era tan amplio en el tema de poderle sacar provecho a esa profesión, porque hoy en día ya se convirtió en una profesión. Eh, para esos adultos de esa época, cuando yo era un niño, el tema de hacer algo y que a ese algo le pudiera sacar dinero, que eso en un futuro te mantuviera económicamente, era muy importante. Y a todo le sacaban ese análisis, lo que tú hacías. Y así crecí, creyendo de que a esa forma de vivir, a esa forma de disfrutar la vida, no se podía vivir de eso. Con el tiempo nos vinimos dando cuenta de que sí, de que hay muchas cosas que hoy en día se hacen o cosas nuevas que están empezando a surgir
que de repente en este momento no dan una estabilidad económica, pero con el pasar del tiempo sí. Como por ejemplo eso. Eso antes era vetado desde el punto de vista de trabajo económico. Y aprendí eso con ensayo y error. Yo peleaba mucho con mis sobrinos cuando eran niños por el tema de que pasaban el día jugando. Y mi tema era poder aprovechar, enseñarles que aprovechar el tema de la información que tienes a disposición con el Internet es muy importante, porque eso te va a llevar a tener un nivel económico más alto y por circunstancia o por consecuencias, esto te va a traer una tranquilidad en cierto punto de tu vida, porque empiezas a generar dividendos para suplir gastos. Y eso te permite hacer cosas o hacer otras cosas que te permitan incluso o tenerte en paz contigo, aprender cosas como desarrollo personal, leer, perdón, y otras cosas que te hagan crecer. Eso te lo da el dinero, la forma de cómo suples tus gastos, cómo manejas tu economía, pero todo eso me he dado cuenta de que mientras más la persona le apasione hacer lo que hace, mejor gana, más dinero gana, tiene más estabilidad económica. Eso aunado a el conocimiento de cómo funciona el dinero, cómo distribuirlo. Porque mucha gente, como siempre lo digo, hay mucha gente que gana muchísimo dinero y está en peores situaciones que las nuestras, que ganamos menos. ¿Okay? Volviendo al tema, conseguir esa labor que te apasiona en muchos casos es difícil, es complicado. A veces no sabes por dónde empezar. Y verdaderamente la técnica aquí es empezar. Empezar a indagar sobre cosas que no conoces actualmente. De repente no sabes de mecánica y se te presentó esa oportunidad de trabajar mecánica, pero no sabes nada y empiezas a buscar recursos. Pasa el tiempo, aprendiste mecánica, te das cuenta de que te gusta, no te gusta. En caso de que no te guste, intentas otra cosa. Y existen muchas profesiones hoy en día que son muy amplias. Y con el uso del Internet, más poder de amplitud tiene. Por eso quería hacer este video, porque esa forma a veces la echamos a un lado por las necesidades que tenemos, y eso es entendible. Necesitamos pagar servicios, mantener una familia, etcétera. Pero nos vamos olvidando de eso, y realmente eso, conseguir eso que te apasione, te va a hacer ganar más dinero, te va a hacer tener una mejor estabilidad económica. Y si todavía no creen eso, muchas de las personas que hoy en día tienen grandes industrias que empezaron desde abajo, estas industrias, cuando se crearon, la mayoría de las personas a las que se le informó sobre esto, dijeron que no creían en esa idea. Pero resulta que esas personas se plantearon un proyecto de vida y no lo dejaron atrás, precisamente porque eso les apasionaba, les apasiona.
Y hoy en día esas empresas tienen años peleando en la industria, a la vanguardia, siempre queriendo estar arriba. Eso se le llama una libre competencia. Pero están ahí y siguen creciendo es precisamente porque les apasiona el tema, les apasiona un proyecto que crearon. Y esa pasión sale de tu cerebro. El cerebro es el que manda la información, es el que controla el cuerpo, el movimiento total del cuerpo. Y las funciones fisiológicas, que son las funciones internas del cuerpo. Entonces, si buscas eso o quieres incursionar en el mundo de lo que te apasiona hacer y no sabes por dónde empezar, empieza por la primera opción que tengas. Esa es la clave. Empieza resolviendo problemas. No necesariamente tienen que ser tuyos. Empieza resolviendo problemas ajenos de algún amigo, de algún compañero. Edúcate en cuanto a eso. Cuando te adaptes a resolver problemas, al indagar en otras cosas, en esas situaciones que están cercanas a ti, vas a descubrir qué es eso que te apasiona. Cuando descubras qué es eso lo que te apasiona hacer, entonces vas a saber cómo sacarle mejor provecho, porque ya estarás acostumbrado a resolver problemas y eso te va a generar un problema. Ya sé qué es lo que me apasiona, pero no sé cómo sacarle mejor provecho. Eso en ese momento es un problema que debes resolver. Nosotros pasamos toda la vida resolviendo problemas y no nos damos cuenta. Pero también mucha gente pasa toda su vida quejándose de los problemas que tiene. Y eso es quizás uno de los peores problemas que existe. El quejarse y no poner punto de acción a resolver esos problemas. Es lo que te hace quedarte en un círculo vicioso y te estanca, no evolucionas. Es mejor aprender a resolver problemas, educarse. Como les dije, yo no voy a saber qué es lo que me apasiona si yo no me meto a aprender eso, o empiezo a buscar eso que me apasiona. Eso no va a llegar de la noche a la mañana, porque tal vez eso que me apasiona hacer, ahorita ni siquiera lo he intentado nunca. Y si no lo has intentado nunca, no sabes cómo funciona aún. Primero debo saber cómo funciona, primero debo aprender a hacerlo, capacitarme para ello. Y no hay una mejor forma que aprender a resolver problemas. Cuando yo consiga eso, me voy a dar cuenta de que eso es como un grillo en tu cerebro, que él no se apaga hasta que empiezas a hacerlo. Cuando empiezas a hacerlo, se apaga, te concentras en eso. Empiezas a amar eso que haces, ese producto generado por esa acción. Eso te da una energía que puedes hacerlo 24 horas, 7 días a la semana. Y por esa virtud es que empiezas a producir dinero y empiezas a vivir de ello. No dependes netamente de un trabajo de un tercero o de un trabajo alterno o como le queramos llamar. Como puedes hacerlo 24 horas, 7 días a la semana, empiezas a volverlo un comercio, un negocio para ti. Puedo impartir esto, puedo cobrar por esto, puedo resolver esto, tengo la capacidad de resolverlo mucho más rápido que otros, entonces puedo cobrar mucho mayor
Mi cobro puede ser mucho mayor al de otros. Y eso me empieza a dar estabilidad económica. Yo quería hacer el video de las distintas plataformas que existen, cómo incurrir en esas plataformas digitales que hoy en día no podemos pasar desapercibido, el tema del trabajo por internet, pero me di cuenta de que antes debemos saber qué es eso que me apasiona hacer, porque muchas veces termino trabajando en situaciones termino adquiriendo trabajos por necesidad y no por pasión. Y eso va a hacer que yo en algún momento entre en un círculo vicioso que me va a dejar estancado por no tener la pasión a resolver eso, a hacer eso, y la pasión de hacer algo, el gustarle hacer algo, es lo que te da la creatividad en ese campo. Porque si no, la estás oprimiendo, la estás tapando, la estás pisando, porque no te gusta hacerlo, lo haces por necesidad, porque necesitas cubrir gastos, como ya dije. El mundo de digital no escapa de ello. Es complicado, no es tan fácil como se los muestran muchos informantes a través de las redes sociales. El que vas a ganar $2,000 en un mes, fácil, porque así se lo ponen. Yo estoy facturando $5,200 semanales, fácil. De repente puede ser cierto que esa persona está facturando $5,200 semanales, lo que no te dice es que tardó cierta cantidad de tiempo aprendiendo la labor, cómo hacerla, para que esté ganando $5,200 semanales. Porque sí, sí los ganan. Muchos que sí los ganan, muchos que no los ganan y aún así lo dicen porque eso es un gancho para muchas personas que buscan la forma más fácil de salir adelante o de buscar estabilizar su economía. No, eso no funciona de esa manera. Si quieren estabilizar su economía, bueno, vayan, yo tengo un contenido, un video que hice básico sobre cómo aprender a estabilizar tu economía personal. Si tú no creas un hábito, eso no va a ser así. Porque si el mismo hábito que tienes ahora, si no lo educas, va a seguir siendo el mismo hábito. Ganes 100 o ganes $1,000,000. Porque el hábito del gasto del comprador compulsivo es gastar. Todo lo que está en mi cartera, eso tiene que salir de ahí. Cuando educas ese hábito, empiezas a cambiarle cosas o quizás a sacarlo de ahí, del punto en donde está, entonces ahí empiezas a cambiar. Empiezan a entrar hábitos como el del ahorro, el hábito de la inversión, de las deudas buenas, saber cuál es una deuda buena, cuál es una deuda mala, qué es una inversión. Son cosas básicas que la sociedad debería saber, pero no hay una escuela que te eduque, o por lo menos una escuela pública que te eduque para eso. Las escuelas te educan para mantenerte en un trabajo seguro. Y para muchas personas está bien, pero para la gente que quiere emprender, que quiere crecer, que está dispuesto a pagar el precio, eso no es la solución. Y muchos de los que están aquí, me imagino que sabrán que eso es así. Pero la mejor forma es sabiendo qué es lo que me apasiona hacer y voy por esa rama. Me voy por esa rama porque aunque me caiga, me gusta hacerlo, mi cerebro no va a dejar de decirme que lo siga intentando.
Por eso este tema antes de poder meterse en el mundo de la tecnología, que hoy en día es la base para 80% de las personas, un cálculo que hago a la deriva, pero sé que es alto porque hoy en día una persona que tenga 40, 60 años, eso no es límite para trabajar por internet, con lo que le apasiona. Fíjense ustedes, con cosas que han venido, hay personas que tienen 50, 60 años y pasaron su vida y descubrieron eso que les apasiona hacer e incurrieron en el mundo digital. Y hoy en día trabajan en el mundo digital con eso que les apasiona hacer. Lo llevaron al mundo digital. Y siguen ganando dinero aún estando jubilados de su trabajo de toda la vida. Y quizás me atrevería a decir que hoy en día ganan mucho más que lo que ganaban en su trabajo de toda la vida. Descubrieron eso. Por eso es que no podemos dejar atrás el mundo digital, porque es parte fundamental de la sociedad hoy en día. Pero antes, esto. Descubre eso que te apasiona, para que el camino no sea cansón, no sea tan frustrante. Sí, habrán frustraciones de momento, impotencia, de no saber qué hacer, pero eso es solamente un momento, porque cuando te calmas, empieza tu cerebro a seguir intentando y a buscar más opciones y las encuentra. Para el cerebro no hay límites. El único límite de tu cerebro eres tú. Aunque es contradictorio, ¿no? Pero es así. Los techos mentales los creamos nosotros a través de lo que nos han enseñado. Pero lo que el cerebro se imagina, lo consigue si tú le das esa oportunidad. Si no le das la oportunidad, no lo educas, no va a pasar. Eso es un trabajo en equipo. Fíjense antes, hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás, vuelvo con el tema de los gamers. Hoy en día hay gamers que están ganando, qué sé yo, $1.000.000 al año. Viven muy bien y todo lo hacen a través de una red social que trabaja con algoritmos, tiene su forma de trabajar y de hacer que todo el que está ahí tenga la ventaja de poder cumplir con las reglas que ellos imponen y poder pagarles por eso, precisamente por la forma en que esa plataforma trabaja. Entonces no hay límite, no hay límites, los límites los ponemos nosotros. Y aunque haya mucha gente en el mundo quejándose, también hay mucha gente intentándolo, haciendo todos los días, poniendo un grano de arena a esa actividad que más adelante les va a cambiar la vida totalmente. Si eres de esas personas que lo está intentando y que fracasan, que lo intentan y fracasan, déjame decirte que yo también pasé por eso y hoy en día estoy aquí, cada vez mejor, en una mejor situación, evolucionando, creciendo. Eso no me detuvo. Pero también aprendí que eso es parte de ese aprendizaje, que ese aprendizaje debe ser así. Debemos pasar por situaciones difíciles que nos hagan que nuestro cerebro se vea en la obligación de trabajar más duro cada vez, de empezar a resolver problemas. Es como cuando empiezas a hacer ejercicio y tus músculos son flácidos. Al cabo de unos meses, de cierta cantidad de tiempo, haciéndolo constantemente, hay días que te vas a parar y que no quieres hacerlo y aún así lo intentas y pones tu grano de arena. Llega un momento en que tus músculos adquieren forma, quieren fortaleza, te vuelves más fuerte físicamente,
mentalmente, porque cuando hacemos ejercicio también nuestro cerebro se excita. Esto es una manera de decirlo, y eso es que excitar el cerebro es ponerlo a trabajar. Así se le llama de una manera fisiológica. Así que no te detengas, sigue intentándolo aunque fracases, sigue intentándolo que lo bueno viene. Solo que llega a su tiempo, tiene su momento, no es cuando tú digas, es cuando estés verdaderamente preparado. Y eso no lo vas a decir tú, eso lo vas a ver es tu cerebro. Pero debes seguir intentándolo, porque si dejas de intentarlo, retrocedes. Así que tienes una pequeña técnica, hay muchas técnicas de poder saber qué es eso que es lo que te apasiona. Yo te traje ciertas formas porque esas fueron las que yo viví. Quizás hay otras personas que también han vivido de una manera distinta y te pueden dar otros tips. Información hay en cantidades. Coloca en esta plataforma cómo conseguir el trabajo ideal o búscalo de otra perspectiva. Te saldrán muchísimos videos orientados a eso. Así que tienes mi grano de arena. Recuerda suscribirte, si te gusta, darle like, comenta, que como siempre lo he dicho, aquí estamos para autoalimentarnos y siempre va a haber alguien que tenga una perspectiva mejor de evolucionar. El que quiera quejarse también puede quejarse, pero a mí, no sé, me da igual. Porque esto es una información para aquel que verdaderamente la quiera. No para el que venga a quejarse. Si quieres quejarse, quéjate, pero en realidad a mí no me importa. Y si a la persona que le sirva esto, bueno, me puedes apoyar de esta manera, dando like, activando la campanita si te gustan este tipo de videos, desarrollo personal y financiero. Y suscríbete. Bueno, hasta aquí este video, amigos míos, y hasta un próximo tema, que ya saben cuál es el tema que viene, y nos vemos en el próximo video.